hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un domingo más. Juntos le invito a que se siente, a que se ponga cómodo y prepare su corazón y su mente para lo que el Señor tiene hoy para usted y para mí. Hoy tenemos la predicación por el segundo candidato a pastor de nuestra iglesia, el hermano Guido Solano, así que por favor esté atento, disponga su corazón a aprender de él y pues a conocerlo un poquito más. No se pierda tampoco ninguna de las actividades que tenemos esta semana, que están acá. Y bueno, nos vemos, que el Señor les bendiga. ¡Te alabamos, Señor! ¡Tú eres nuestro gozo! Gracias, Señor, por tu obra.
Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. Centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi El vida. centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Oh, nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Hey, oh, Cristo, Cristo. Oh, Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre de Jesús. De mi ser hasta el cielo,
pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Gracias, Señor, porque en ti nuestras vidas, Señor, están siendo edificadas, Señor. Tú eres nuestro fundamento, tu palabra, Señor, es nuestro mejor manual de vida para poder seguir adelante, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque podemos compartirla, porque podemos escucharla, Señor, porque podemos, Señor, ser guiados a través de tu presencia, Señor. Señor, porque podemos ser confrontados también, Señor, a través de tu palabra, Señor, y ser cambiados, Señor, por ese poder que en ella encontramos, Señor. Toma nuestra vida, Señor, en este momento. Toma tu iglesia, Señor, en este momento. En este lindo proceso en el que ha iniciado tu iglesia Nazareno de Coronado, Señor. Tú eres el fundamento de tu iglesia, Señor. Y sabemos que este proceso, Señor, de búsqueda pastoral va a llegar, Señor, a ser, mi Dios, algo que glorifique tu nombre, Señor, como hasta ahorita lo ha hecho, Señor Jesús. Toma las cargas de mis hermanos, Señor, sus anhelos, sus peticiones, Señor. Toma, por favor, los desafíos que deberán enfrentar durante esta semana, Señor Jesús. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado a través, Señor, de ser tu pueblo, un pueblo que te ama, un pueblo, Señor, que te está buscando, un pueblo, Señor, que siempre anhela tu presencia, Señor, para poder, Señor, salir adelante, Señor, y mantener viva esa esperanza que tú eres, Señor Jesús. Toma a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, y bendíceles en gran manera, Señor. Y permite que en esta semana, Señor, nuestra vida, Señor, a pesar de las circunstancias que pueda vivir, Señor, no se tambalee, Señor Jesús, que pueda mantenerse firme, Señor, sobre ese fundamento que eres tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Toma el control de nuestra vida, Señor. Toma el control de tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas de la Iglesia del Nazareno de Coronado, bienvenidos al proceso de elección pastoral de nuestra iglesia. Les invitamos a conocer hoy a nuestro segundo candidato, Guido Solano Navarro. Guido tiene formación profesional en el área de contabilidad, en lo que trabajó por varios años en distintas empresas. También es bachiller en teología con énfasis en desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia. Además tiene un diplomado de ministerio cristiano y actualmente cursa el posgrado en Biblia y Teología, todos estos del Seminario Nazareno de las Américas. Guido es bajista, profesor, coordinador de cursos en línea y coordinador de la sección de finanzas del Departamento Académico del Sendas. A nivel local es pastor asociado del Ministerio de Niños, miembro de Junta, coordinador del Ministerio de Mayordomía y es miembro de la Iglesia Nazareno desde sus 15 años. Además, Guido está ordenado como presbítero de la Iglesia del Nazareno desde el 2019. Guido cuenta con el respaldo ministerial de su familia, la pastora y superintendente de Distrito Centro en Costa Rica, Sirlene Bustos, su hija Daniela y su hijo Esteban, todos miembros en plena comunión de la Iglesia del Nazareno Antibás y líderes activos en distintos ministerios a nivel local y distrital. Recuerde estar orando por él y por su familia y la congregación para que Dios nos guíe en este proceso. Les invito ahora a prestar atención a la palabra del Señor hoy con el tema La palabra es fundamento, a cargo de nuestro hermano Guido. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia del Nazareno de Coronado. Es un gusto estar esta mañana con ustedes exponiendo la palabra del Señor. Pero también para mí ha sido un privilegio y un honor que ustedes hayan pensado en mí como parte de este proceso en la búsqueda pastoral. Gracias, en verdad, gracias por tomarme en cuenta, gracias porque creo en la fidelidad de Dios y de su iglesia. Y gracias también porque me han permitido compartir este proceso con mi amigo y hermano Miguel.
La verdad es que juntos lo que tratamos es de buscar la voluntad del Señor y hacer su voluntad, tanto para nosotros como para su iglesia. Así que muy agradecido con este tiempo porque Dios es bueno y creemos que Él tiene grandes cosas para su iglesia. Esta mañana vamos a estar hablando, continuando con el tema general que se nos dio del poder de la palabra del Señor. Quiero recordarles solamente el texto allá en Salmos 33:9 que dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y esta mañana vamos a estar hablando un poquito sobre el tema específico de la palabra del Señor como fundamento. Y vamos a leer un texto interesante que se encuentra ya en el capítulo 6, versículos 47 y 49 del libro de San Lucas. Así que vaya, busque su Biblia, póngala ahí cerca en su celular, la que tenga, si la tiene impresa, si la tiene digital, búsquela. Ahí en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. La Biblia dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Permítame orar esta mañana para que el Señor nos guíe al estudiar su palabra. Te damos gracias, Señor, porque has sido fiel, porque has sido bueno con nosotros. Nos permites compartir la palabra para tu iglesia. Señor, permite que esta mañana mis palabras sean tus palabras, que yo solamente sea un instrumento en el cual tú vas a utilizar para que tu pueblo escuche tu voz, Señor. Permite que al reconocerte, Señor, como nuestro Señor, te estamos diciendo: controla la totalidad de nuestra vida, Señor. Y permite, Señor, que lo que escuchemos esta mañana haga una habitación en nuestro corazón y nuestro pensamiento, pero que no se quede ahí, sino que la compartamos, pero mejor que la obedezcamos, Señor. En Cristo Jesús nos depositamos en tus manos esta mañana. Amén. El capítulo 6 que leímos, o esa fracción del capítulo 6 de Lucas, en general todo el capítulo de 6 de Lucas es paralelo a los capítulos 5 al 7 de Mateo, y eso lo conocemos como el Sermón del Monte. Y específicamente la parábola que encontramos en Lucas 6, 46 al 49, también se encuentra en Mateo 7, 24 al 29. Y estos textos son la conclusión de ese hermoso sermón que Jesús expresó a sus discípulos. Jesús había expuesto con sus palabras y explicado a sus discípulos de una forma clara y precisa lo que está escrito en la ley y los profetas. Les ha enseñado una serie de leyes morales y espirituales bajo las cuales sus discípulos deberán vivir. Y esta comparación que nos presenta en este pasaje, entonces podríamos decir que recalca la importancia de que sus palabras sean el fundamento de nuestro diario vivir. Pero también indica cuáles serían las consecuencias de poner en práctica o no lo que escuchamos de él. El capítulo 6 de Lucas es paralelo, como decíamos, al capítulo 5 al 7 de Mateo. Y quisiera compartir entonces algunas ideas que podemos extraer de este pasaje.
Estas ideas nos llevarán a entender un poco más por qué la palabra de Dios debe ser nuestro fundamento y que ésta transforme nuestra vida diaria. El primer punto que quisiéramos desarrollar es el hablar un poquito acerca del Señor del fundamento. El versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y sigue diciendo el 47: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es muy interesante porque esta comparación que Jesús hace la inicia con una pregunta. Y esta pregunta se vuelve un poco interesante para entender que durante toda nuestra vida se nos ha enseñado que Jesús debe ser la base de nuestra vida. Pero yo hago una pregunta a la par de la pregunta de Jesús. ¿Cómo podría ser Jesús la base de nuestra vida si nos cuesta obedecer sus palabras? El término Señor hace referencia a alguien que tiene el control. Decirle Señor a alguien es porque esta persona tiene control de nuestra vida. No podemos llamar a Jesús si no le hemos entregado el control de todo nuestro ser. Para hacer eso es necesario, como dice el texto, hacer lo que Él nos dice. Y para obedecerle es necesario conocer lo que Él quiere que hagamos. Y lo que Él quiere que hagamos lo encontramos en la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios es la única manera de saber qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. De esta forma nuestra vida estará edificada sobre sus enseñanzas y le obedeceremos sin ningún problema. En el versículo 47, Jesús da una respuesta muy interesante a su pregunta anterior. A la vez, inicia la esencia de la comparación que quiere que sus discípulos entiendan, después de haber escuchado ese gran sermón que Él expresó. No solamente nos dice que llegar a Él es suficiente, aunque es el paso principal para la transformación de nuestra vida. Jesús va un poco más allá. Nos pide que escuchemos sus palabras, pero que además a ese hecho de escuchar sus palabras pone una carguita un poquito más allá. Nos pide que obedezcamos su palabra. Esta comparación entonces vamos a encontrar a dos personajes. Y estos dos personajes, según dice el texto, han escuchado la palabra de Jesús. Y vamos a hablar de la persona que construye sobre la roca. Versículo 48 dice: semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En esa comparación dice que el que escucha sus palabras y las hace es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y me llama mucho la atención porque esta persona a la que el texto se refiere, lo que hace primero es cavar bien profundo hasta buscar un buen fundamento. Y cuando encuentra ese fundamento, ahora sí empieza a construir su casa. Cuando leemos, hermanos, o escuchamos la palabra de Dios, no debemos pensar, esto no es para mí, o a mí no me está pasando esto, o cualquier otra cosa.
Cada palabra que escuchamos o leemos de parte de Dios siempre tendrá algo para nosotros. Debemos, hermanos, profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Solo así esta palabra llegará a tocar lo más interno de nuestra vida y de nuestros pensamientos. En Juan 5:39, el mismo Jesús nos ordena: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Profundizar en la palabra del Señor es importante, muy importante. Creemos firmemente que al profundizar en esa palabra, no solamente estamos construyendo nuestra vida sobre ese fundamento, sino que le vamos a conocer. Vamos a conocer a Jesús verdaderamente. Pero también cuando profundizamos en la palabra, vamos a tener la idea de hacer todo lo que Él nos diga. 1 Corintios 13:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero también profundizar en la palabra del Señor es importante, porque al estar fundados sobre esa roca, las tormentas de la vida, los problemas, las situaciones que nos ahogan, no nos moverán. Además, podríamos vencer la tentación más fácilmente, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar sus palabras, sus promesas, y las pondremos por hecho y confiaremos plenamente en que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. La otra persona que encontramos en este pasaje es la persona superficial. Versículo 49 dice: mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra y sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Esta otra persona, hermanos, que indica el texto, fue aquella entonces que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, pero que al igual que el personaje anterior, escuchó la palabra de Dios, pero no la obedeció. Esto, hermanos, es construir nuestra vida sin profundizar en la palabra de Dios. Podríamos decir que es vivir de forma superficial un cristianismo. Escuchamos solamente y con eso nos es suficiente para vivir. No permitimos que la palabra de Dios transforme desde lo más profundo nuestra vida. Este tipo de persona que escucha pero no obedece, pareciera que no les preocupa su futuro y más bien procuran tener una vida fácil, sin preocuparse por los cambios que deben hacer, por la transformación de su vida, sin permitir que Dios con su palabra les confronte y hacen una pared en medio de su palabra y Dios. Son personas, hermanos, que se resisten al cambio y nunca permiten que la palabra de Dios les transforme. Estas personas no buscan una base sólida para sus vidas. Piensan que con tan solo saber que Dios existe es suficiente y les irá bien. No entienden que sus acciones son el resultado de lo poco que conocen a Dios. Confían más en sí mismos que en Dios. Y esto me hace recordar allá en Proverbios capítulo 3, versículo 6. Dice: no te apoyes en tu propia prudencia, reconoce a Dios en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas, Él transformará tu vida, traerá cambios. Por lo tanto, cualquier tormenta, cualquier problema, cualquier situación complicada, revuelca fácilmente a las personas que no buscan al Señor de esta forma y tratan de obedecer su palabra.
Y lo peor de todo, ¿sabe qué, hermano y hermana? Dice el texto que su ruina será muy grande. Estas personas caen fácilmente en la tentación. Estas personas son vulnerables al ataque del enemigo porque su vida no está fundamentada en la palabra del Señor. Porque su vida se ha vuelto superficial. Buscan un cristianismo, como dicen hoy en día, light. Nuestra vida debe estar fundada en la palabra del Señor. No basta solamente entonces con llamarnos cristianos. Inclusive, no basta solamente con escuchar la palabra del Señor. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. La clave del fundamento de nuestra vida no solo se puede quedar en el hecho de que hemos encontrado a Jesús, que creo que esa sería ha sido la parte más fácil de nuestra vida. Encontrar a Jesús. Alguien nos invitó a la iglesia y encontramos a Jesús. Y gracias a Dios porque vivimos felices de haberle hallado. Pero esto podría ser engañoso. Porque nuestro fundamento junto a ese encuentro con Jesús debe ir acompañado de la obediencia a las palabras que el Señor nos ha dado. En otras palabras, podemos decir, debemos aplicar seriamente lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículos 25 y 22. Mas sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el 25 dice, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hoy usted, hermano y hermana, puede tener la oportunidad de dar ese primer paso importante. Jesús le está llamando. Él murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Venga, por favor, a su encuentro. Como iglesia nos comprometemos a caminar junto a usted, a ofrecerle los medios para que escuche la voz del Señor y acompañarle para que también obedezca su voz siempre. Pero debemos estar claros en algo. No importa cuántos años tengamos de ser cristianos. No importa cuántos años tengamos de venir a la iglesia. El Señor hoy nos está pidiendo que reflexionemos en que su palabra debe ser el fundamento de nuestra vida. Sin esa base no podríamos conocer qué es la voluntad de Dios. Sin esa base en nuestra vida no podríamos entender qué es lo que Dios quiere de mí. Pero también debemos de pensar y entender que obedecer a esa palabra significa que nuestra vida mantenga una profunda relación con Dios. Yo estoy seguro que ese fundamento será tan fuerte que se cumplirá en nosotros lo que Pablo dijo a los romanos allá en la carta que él les envió, el capítulo 8, versículos 37 al 39. Les dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si el fundamento de su vida y de mi vida está en la palabra de Dios y le obedecemos, nada, hermano y hermana, nada, absolutamente nada de lo que llegue a nuestra vida nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Espero que el Señor les bendiga y que su palabra llegue a lo profundo de su corazón, pero que no quede ahí. El reto para esta semana es: obedezca lo que usted lee, obedezca lo que usted escuche, haga lo que Dios nos pide que hagamos. Cada día que usted lee la Biblia, cada día que usted escucha la voz de Dios, hay algo que Dios quiere que usted haga. No se quede solo con lo que escucha. Profundice en la palabra del Señor y ponga en práctica todo lo que escucha. Un gusto saludarlos. Que el Señor los bendiga.